Caos total. El actor Uğur Güneş ya no tiene el papel protagónico de la serie Güneş'in doğduğu yer. Todo indica que habría sido sacado injustamente y la producción ya tendría un nuevo y reconocido actor para el papel protagónico. Biran Damla Yılmaz está pasando por un complejo momento. Su exnovio ha difundido unas impactantes declaraciones a los medios. Sin embargo, la actriz no se ha quedado en silencio y todo lo que se sabe con respecto a su respuesta. La joven actriz Yağmur Yüksel asistió a un evento y habló sobre las grabaciones de su nuevo proyecto. Además, se refirió a todos los rumores que rondan a su vida personal. Altı Üstü Istanbul ya tuvo su fecha de estreno y conoceremos cuáles fueron sus índices de audiencia y cómo fue la recepción de la serie entre los espectadores y la opinión pública. La nueva serie Sevdan Karadeniz, que sería protagonizada por Emre Bey junto a Zlihan Malvora, comenzará un nuevo proceso de búsqueda de protagonistas, ya que ambos actores han dejado sin efecto sus contratos y todo lo que se sabe con estas repentinas salidas. Les doy la bienvenida al canal Actores y Series Turcas. Sin más preámbulo, revisemos las últimas noticias. Comencemos. En el video anterior les contaba que la nueva serie Güneş'in doğduğu yer, o El lugar donde sale el sol en español, nos daría mucho contenido antes de que comiencen las grabaciones, pero jamás pensé que iba a ser tanto contenido. Es que esta serie ha dado un giro realmente inesperado. El actor Uğur Güneş, quien sería el protagonista de la serie, no habría llegado a un acuerdo sobre los términos con la productora durante la fase de negociación del contrato y abandonó el equipo antes incluso de que comenzara el rodaje. Así es como lo escuchas, Uğur Güneş ya no será parte del elenco de la serie Güneş'in doğduğu yer. Pero esta noticia no se queda ahí. Ya se sabe quién podría ser el protagonista de esta serie y no será ni más ni menos que Burak Özçivit. Inicialmente se sabía que Uğur Güneş no había llegado a un acuerdo con la productora, pero según rumores tras bambalinas, fue el mismo Burak Özçivit quien solicitó el papel protagónico de la serie porque le había encantado el guión. Y al parecer la productora ahí decidió cambiar el elenco, dejando a Burak Özçivit y sacando a Uğur Güneş. La verdad, todo es bastante complejo, porque si Burak se ofreció para el papel protagónico, sabiendo que ya estaba listo Uğur Güneş, se me hace bastante desleal. Pero si la productora le dijo que no habían llegado a un acuerdo finalmente con Uğur y ahí él dijo que le gustaba el papel y se ofreció, también se me hace desleal por parte de la productora, pero no me extraña para nada de la industria de las series turcas, porque suelen ser a veces bastante poco éticos y poco empáticos con los actores. Lo hemos visto en otros casos como el de Lina Voz para la serie Doktor Başka Hayata. Claro, uno como espectador entiende que las series son un negocio y que siempre van a buscar lo que ellos consideren más llamativo para la audiencia, pero también las cosas se deben hacer con respeto. Ahora, esta historia no termina aquí. Fue el mismo actor Uğur Güneş que compartió una llamativa publicación que abrió aún más un manto de especulaciones y posible confirmación de que al parecer fue muy injusta toda la situación de su salida de la serie. La publicación dice lo siguiente: un dicho que debería estar presente en todas partes, ni la Meca ni una logia sufí puede limpiar el daño causado a otros. Y esta frase tiene un gran significado en Turquía. El proverbio confronta directamente la hipocresía de la gente, recordando que, según la teología islámica, Dios puede perdonar los pecados cometidos contra sus propias leyes, como no rezar o no ayunar, pero Dios no perdonará el daño infligido a otras personas. Y la imagen de la figura del elefante evoca tanto la fuerza como la memoria imborrable del daño recibido. Advierte que quien hoy está arriba aplastando a otros, mañana puede terminar abajo aplastado por el peso de sus propias injusticias. Así que creo que definitivamente Uğur Güneş vivió una injusticia en todo este tema y me encantaría saber qué piensas tú de toda esta extraña y compleja situación que está pasando esta serie antes de empezar. Las estaré leyendo. Asimismo, se ha conocido que con todos estos cambios, la fecha de inicio de grabaciones cambió y comenzará el próximo 25 de junio. La talentosa actriz Biran Damla Yılmaz está pasando por un momento complejo. Hace unas semanas les contaba que la actriz había finalizado su relación con su ahora exnovio Abdurrahman Aydın.
Sin embargo, ahora la actriz ha estado enfrentando a unas impactantes declaraciones que realizó Abdurrahman, que fueron las siguientes. Afirmó que Viran Dandoğan Yılmaz se había sometido a una cirugía estética en Alemania y que tenía una orden de arresto realizada por la Interpol por el no pago de una deuda. Sin embargo, la actriz no se ha quedado en silencio y realizó una entrevista completa y muy clara a la reconocida periodista Birsen Altuntaş. La actriz fue muy clara en responder todas las preguntas y aquí te contaré lo más importante y lo que es más imprescindible aclarar. La actriz comenzó diciendo lo siguiente: fui a Alemania para recibir tratamiento. He tenido problemas de salud desde los 13 años. Nunca quise hablar de aquello. Tuve especial cuidado en ocultar mi enfermedad porque me sentía presionada por la industria que decía que un actor debe verse siempre saludable. Tenía insuficiencia suprarrenal. Estaba recibiendo tratamiento para eso. La persona que era mi novio en ese momento me dijo: vamos a Alemania, tal vez puedes recibir otro tratamiento. Así que tomé su mano y fue a Alemania. Estuve hospitalizada en Alemania durante mucho tiempo. Algunos días no podía caminar, empeoré. No pude aceptar la mayoría de los proyectos para esto. Después mi salud mejoró, estuve lista para la cirugía. Me operaron del útero, no por cirugía estética, me operé para poder ser madre algún día. Lo que él llama operación estética está relacionado completamente con mi feminidad. Con respecto a la supuesta orden de detención por la deuda, Viran mencionó que todos los documentos habían sido revisados y no hay motivo para que tenga una orden de búsqueda y captura. Además agregó que tras decidir terminar la relación de 2 años, comenzaron a circular rumores en la prensa sensacionalista sobre el rodaje de la serie Halef. Los medios inventaron noticias sobre un supuesto favoritismo en el set y especularon sobre un romance con mi compañero de reparto, İlhan Chen. Y mi expareja me preguntó si había algo de cierto en ellas. Por supuesto dije que no eran ciertas. Sin embargo, él no me creyó y me dijo: me has deshonrado, la gente piensa que me engañaste. Y comenzó a hacer amenazas. Empezó a abusar psicológicamente de mí, diciendo: yo también te deshonraré, publicaré una foto, haré una declaración diciendo que nuestra relación continúa. Amenazó con venir a Urfa, interrumpir en el set y demoler el hotel. Tomé precauciones de seguridad, obtuve una orden de alejamiento, permaneció en silencio por un tiempo. No obstante, al poco tiempo volvió amenazando con arruinarme la vida, presentar documentos a los medios y quitarme todo lo que poseía y todo lo que había construido por mi cuenta. La actriz finalizó la entrevista diciendo: esta situación tan desagradable es el resultado de amar y confiar en un hombre. Esto no es ser hombre. Lo que he vivido durante este proceso me ha hecho sentir la impotencia y el miedo de ser mujer. Incluso a pesar de las oportunidades que tengo, nadie tiene derecho a someter a una mujer a esto. Los hombres que perpetran esta violencia deberían avergonzarse. Y la verdad, estoy perpleja y a la vez no tan sorprendida porque a pesar de que Turquía ha avanzado mucho en contra de la violencia sistemática hacia la mujer, aún le queda mucho camino por erradicar. Y si nuestra querida Viran tiene los medios y la red de apoyo, no me imagino cuántas cosas deben vivir otras mujeres de Turquía y el mundo en silencio. Yo desde aquí les digo, yo le creo todo a la actriz y creo que es bueno que ella se siga protegiendo con orden de alejamiento, aunque el abogado de la actriz ya confirmó que el Tribunal de Familia de Estambul dictó una orden de alejamiento contra Abdurrahman Aydin por difamación mediante la difusión de información falsa utilizando documentos falsificados. Asimismo, la Fiscalía General de Estambul ha iniciado una investigación por amenaza, acoso y otros delitos. Entonces, como lo ves, la actriz no está pasando por un buen momento y yo desde aquí le mando todo mi apoyo y empatía. Y sé que muchas de sus fans también le desean lo mejor y la apoyan a la distancia. Ahora escríbeme en los comentarios qué piensas tú de esta para nada agradable noticia. La nueva serie Sevdan Karadeniz o Mi Amor Mar Negro en español, que sería protagonizada por Emre Bey junto a Slihan Malvora, y digo seria porque un cambio de último minuto ha ocurrido. El actor Emre Bey ha dejado el proyecto. Sí, como lo escuchas, otro actor protagónico abandona una serie antes de comenzar sus grabaciones.
Sin embargo, esta vez la situación fue distinta. El actor decidió dejar sin efecto su contrato de mutuo acuerdo con la productora Mea Yapım de Banu Akdeniz, productora de la reconocida serie Hercai. Y se van a sorprender porque eso no es todo. La actriz Aslihan Malbora también dejó el proyecto y de la misma manera que su compañero de mutuo acuerdo. Así es, para nuestra sorpresa, esta serie que había avanzado bastante en la formación de su elenco ha retrocedido en su proceso de selección de reparto, porque se quedó sin sus dos protagonistas. No obstante, estas salidas al parecer fueron más amigables a lo ocurrido en la serie Güneş'in doğduğu yer. Asimismo, hay que mencionar que ya está en curso el proceso de selección de los protagonistas de la serie, los personajes de Kuzey Alasli y Seyşan Yenigile. De igual manera, es preciso señalar que todo lo demás sigue igual, los actores que ya eran parte del elenco, guionistas y director. Sin embargo, aún no hay claridad si el rodaje se mantiene en la fecha que se había esperado, que comenzaría en el mes de julio, que recordemos su locación principal será la hermosa y húmeda ciudad de Trabzon en la región del Mar Negro. Por lo tanto, como te habrás dado cuenta, las nuevas series de la próxima temporada se vienen con varios vaivenes en su formación, y la verdad, nada está escrito en piedra. Todo puede cambiar de un momento para otro, pero ustedes tranquila porque yo les contaré todas las novedades si llegan a ocurrir. Ahora cuéntame en los comentarios qué piensas tú de esta noticia, las estaré leyendo. La joven actriz Yağmur Yüksel asistió a un evento público y conversó con los periodistas y nos proporcionó bastante información sobre su vida y el proyecto que está trabajando actualmente para la plataforma digital HBO Max, protagonizada por Hazal Subaşı y Kaan Yildirim. Contó que ya casi están completando el segundo mes de grabación. Cuenta que se siente muy feliz de trabajar con nombres muy valiosos y bajo la dirección de Deniz Yorulmaser. Además, considera que el guión se destaca por ser diferente y misterioso y señala que interpretar un personaje nuevo le genera mucha emoción y de igual manera considera que trabajar junto a actores veteranos le permite aprender mucho cada día, por lo que considera que la experiencia es muy formativa para su carrera. De igual manera, la actriz se dio el tiempo de dedicar algunas palabras a sus fans, ya que agradece el apoyo constante de sus seguidores en redes sociales, describiendo la conexión que tiene con ellos como algo que nace genuinamente del corazón y que es un cariño que siente muy honesto. Finalmente, la actriz también fue consultada por su vida privada, principalmente por sus últimas acciones en las redes sociales, como eliminar fotos, dejar de seguir a personas y por los rumores sobre su vida sentimental. Y la respuesta de la actriz fue breve, señalando que prefiere dejar esos temas en manos del destino y no de las explicaciones. Y creo que fue una buena respuesta por parte de la actriz. Es joven y es mejor mantener sus relaciones personales no tan expuestas y centrarse más en su carrera profesional. Déjame en los comentarios qué te parece esta noticia y si eres fan de esta queridísima actriz. La serie Altı Üstü İstanbul, o al fin y al cabo es Estambul en español, protagonizada por los actores Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahincan Kapkap, Elçin Sera İren y Kaan Çakır, emitida por el canal ATV, ya tuvo su estreno este pasado lunes 15 de junio y tuvo un buenísimo comienzo, pues estos fueron sus índices de audiencia y se convirtió en la serie de verano que ha tenido un mejor comienzo esta temporada, comparada con la serie Daha Önceki y Doğan'ın Kanunu. La serie ha recibido buenas críticas por parte de los espectadores. Consideraron que tiene un guión sólido que mezcla jovialidad y problemas recurrentes de la vida. Asimismo, destacaron muchísimo la actuación de todo el elenco de manera transversal. Y de igual manera, la química que tienen los personajes de Emir y Naz sacó aplausos y muchos suspiros entre sus espectadores. Ya la audiencia considera que la serie subirá aún más en su segundo episodio y esperemos que sea así. El segundo capítulo, como siempre les digo, es clave para saber qué dirección va a tomar la serie, por lo menos de forma más preliminar. Por lo tanto, como lo ves, es un hecho que esta serie tuvo un buen comienzo y es indudable que son buenas noticias para el mercado de las series turcas de verano. Escríbeme en los comentarios si viste esta serie y qué te parece a ti esta noticia.
Antes de despedirme, te pido me escribas en los comentarios de qué país nos ves para activar los subtítulos en tu idioma. Si te gustó este video, te pido puedas dar me gusta y compartir a quien crees le interese. También si quieres te puedes unir al canal, lo que me ayuda muchísimo para seguir creando este contenido. Ya lo sabes, aquí siempre tendrás un espacio para compartir tu pasión por los actores y series turcas. Nos vemos en un próximo video y hasta pronto.